Sabemos por la Biblia que el séptimo día que Dios bendijo y santificó es el sábado y no el domingo. En la Biblia Reina Valera, versión 1960, dice día de reposo. ¿Cómo tener la seguridad de que es el sábado? Bueno, una buena pregunta. Justamente el único día en la Biblia que tiene nombre propio es el séptimo día y se le llama Shabbat. En hebreo quiere decir día de reposo. Los demás días se cuentan por el número. Por ejemplo, en el idioma hebreo, el domingo se le llama el comienzo de la semana, Rosh Hashanah, o cabeza de Hashanah, de la semana. Y así sucesivamente, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el día de la preparación y el viernes, y el séptimo día, el sábado, se le llama Shabbat. Los traductores de la Reina Valera, aún en la Reina Valera antigua de 1909, se traducía al español la palabra Shabbat, que es el nombre propio del séptimo día de la semana en hebreo, con el vocablo hispano sábado. Pero en Valera de 1960 escogieron los traductores traducir el significado del nombre del séptimo día. Como Shabbat significa descanso o reposo, le pusieron y descansó Dios en el día de reposo, o acuérdate del día de reposo para descansar o para santificarlo. Y así, efectivamente, en toda la Biblia Reina Valera no se menciona por nombre el séptimo día de la semana. ¿Cómo saber si es el mismo sábado que hoy le llamamos sábado? Bueno, en primer lugar, si usted busca en Reina Valera, en el libro de Mateo, en el capítulo 28, usando ahora la Reina Valera de 1960, dice así: pasado el día de reposo. Y por cierto, en mi Reina Valera, la edición que yo tengo tiene un asterisco. Un asterisco es una estrellita al lado de la palabra reposo, día de reposo. Y en el margen o al pie de la página, esa estrellita dice aquí equivale a sábado. Pero digamos que sin tomar en cuenta lo que los traductores pusieron, porque ellos sabían que se estaba refiriendo al sábado, pero tradujeron el vocablo pasado el día de reposo, Shabbat, con esa expresión. Pero sigo leyendo: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y dice el versículo 2: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Aquí habla de que había pasado el día de reposo y estaba amaneciendo el primer día de la semana. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, dice en el versículo 9, Marcos 16, 9: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado
fuera 7 demonios. Así que Jesús resucitó por la mañana el primer día de la semana. El mundo cristiano en general dice que se reúnen en domingo en honor a la resurrección de Cristo, que fue el primer día de la semana. Pero el primer día de la semana sigue al séptimo. Al domingo se le llama primer día de la semana en la Biblia. Por lo tanto, el día anterior al primer día de la semana es el séptimo día, que en la Reina Valera lo tradujeron pasado el día de reposo, para amanecer el primer día de la semana. Si el domingo no fuese el primer día de la semana, entonces no tendría sentido que el mundo cristiano se reúna ese día en lugar del séptimo día que Dios bendijo y santificó, porque lo hacen en honor de la resurrección de Cristo. Pero realmente en la Biblia, solamente en la Biblia, el día de reposo es el séptimo día y no el primero. Y aquí específicamente se le llama al domingo el primer día de la semana. Por lo tanto, el día anterior a ese, que como ya leímos, y lo podemos leer nuevamente ahí ya que tenemos abierto en Marcos capítulo 16, en el versículo 1 dice: cuando pasó el día de reposo. Marcos 16, 1. Cuando pasó el día de reposo. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas y vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de entrada al sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y allí se encontraron con el varón vestido de blanco, el ángel que les dijo que Jesús había resucitado. Otra vez, pasado el día de reposo, muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Así que ya el día de reposo había pasado cuando las mujeres vinieron al sepulcro, versículo 2, muy de mañana, el primer día de la semana. No importa cuán temprano te despiertes, el primer día de la semana, ya el día de reposo pasó. Por lo tanto, tal como lo enseña la Escritura, el día de reposo es el séptimo día. Y esto lo podemos leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 16, versículo 25. Dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no lo hallaréis en el campo, hablando del maná. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. No puede haber confusión, porque 6 días caía maná, pero el séptimo día no caía. Así que era muy fácil saber cuál era el séptimo día, el día que no caía el maná. La nación judía, el pueblo judío, ha estado guardando el Shabbat, el día de reposo, desde generaciones, por siglos. Y todavía siguen guardando el séptimo día, nunca han perdido el cómputo. Y todavía coincide con nuestro séptimo día de la semana. Es más, cuando hubo cambio de calendario,
realmente no se cambió los días de la semana, se ajustaron agregándole o quitándole algunos días al calendario, pero no del ciclo semanal. Digamos, el 10 de octubre fue seguido por el 14 de octubre, pero el lunes fue seguido del martes y el martes del miércoles. Nunca se ha alterado el ciclo semanal desde la época antigua. Siempre ha sido el mismo séptimo día de la semana a lo largo de todos los siglos.